Gracias, hermano John. Que el Señor le bendiga. Amén. Mientras la hermana ahí pone la diapositiva, primeramente los saludo en el amor del Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos en Cristo. Muy contentos nuevamente de poder verles en esta fría mañana, pero acá vamos a estar con el calorcito del Señor. Vamos a orar al Señor para que sea el Espíritu Santo de Dios dirigiendo esta enseñanza. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, donde hemos podido venir delante de su presencia, Señor, a poder buscar más de ti. Gracias porque tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tú eres todo para nosotros, Señor. Y estamos felices, Señor, de aprender más de tu palabra. Señor, gracias por todo lo que haces por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y en esta hora, en esta mañana, Señor, queremos pedir que tu Espíritu Santo, Señor, dirija, Señor, a cada uno de nuestros hermanos profesores en este día. Y que usted, Señor, abra nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros afectos y nuestra voluntad a tu palabra. Gracias, Señor, te damos, y todo esto te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, hoy día vamos a tener como lección, busco a Dios en oración. Busco a Dios en oración, y como índice vamos a ver lo que nos tiene preparado al Señor en la siguiente diapositiva. El propósito de la oración. ¿Cuál es el propósito de la oración? Vamos a tratar de identificarlo. Vamos a hablar también acerca de la oración. Vamos a estar estudiando el pasaje bíblico de Mateo 6, donde vamos a estar escudriñando acerca de la oración del Padre Nuestro. ¿Quién se sabe la oración del Padre Nuestro? Yo creo que todos lo sabemos de memoria, algunos lo enseñaron desde niños, ¿cierto? Yo me quedaba dormido ahí cuando tenía miedo, la recitaba cuando era niño. Ahora hay unos problemas técnicos, pero vamos a ver principalmente, hermanos, que en esta oración del Padre Nuestro está centrada en primer lugar en Dios. No es lo que nosotros pedimos, nuestras peticiones personales. Por lo tanto, vamos a ver que la oración del Padre Nuestro está en primer lugar identificada sobre la paternidad y la santidad de Dios. Usted va a ver que tiene un patrón el Padre Nuestro. Un patrón, ahí se ve. Y ese patrón comienza glorificando al Señor. Vamos luego a ver que esa oración que está centrada en el Señor, también nos habla acerca del reino y la soberanía de Dios. Luego vamos a ver también cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en segundo lugar está la oración por las necesidades del hombre. Nosotros generalmente como invertimos el orden, ¿cierto? Nos vamos inmediatamente a pedirle al Señor. Pero el Señor aquí un poco setea nuestra expectativa y también nos enseña. Gracias, mi hermano, Dios le bendiga. A ordenar por prioridad cómo debe ser nuestra oración. Entonces, en segundo lugar, la oración por la necesidad del hombre, donde el Señor nos muestra cómo debemos pedir por el pan de cada día, por el perdón de nuestros pecados. Vamos a hablar acerca de dos tipos de perdón, el perdón judicial y el perdón relacional. Y finalmente vamos a pedirle al Señor que no nos deje caer en la tentación, especialmente cuando somos débiles en algún área en nuestras vidas. El texto bíblico, en la siguiente diapositiva, se va a encontrar en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, acá hablando Jesús: vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ese es el texto bíblico en Mateo 6 que vamos a estar reflexionando en esta mañana. La siguiente diapositiva, vamos a comenzar con una pregunta nuevamente para romper el hielo. Y hermanos queridos, me gustaría que tres personas me digan cuál es el propósito o qué es lo que creen usted que es el propósito supremo de la oración. ¿Ustedes voluntarios? Hermano, después la hermana allá al final. Las mujeres primero. Hermana, ¿cuál es el propósito de la oración? Buenos días, mis hermanos. Yo creo que el propósito supremo de la oración es acercarnos y conocer al Señor, a estar cerca de Él y saber cuál es su voluntad para nuestras vidas. Amén, amén. Gracias, mi hermana. Que el Señor le bendiga. ¿Algún otro voluntario o voluntaria? Acá nuestra hermana también. Y ella es la hermana que le queda más cerquita. Buenos días. Buenos días. Yo vengo de vez en cuando vengo a ver a mis nietos acá, vengo a la iglesia con ellos. Para mí el propósito supremo de la oración es entrar y poder conversar y estar con Dios. Amén. De esa forma lo veo que es como el primer paso para llegar a Él. Amén. Gracias, mi hermana. Bienvenida por lo demás. Y también acá nuestra hermana. Para mí, lo más importante de la oración es la intimidad que tiene uno con el Señor. Eso para mí es lo más importante. Amén. Y sobre todo cuando uno se explaya, le dice todo al Señor y después viene la contestación en el momento justo y preciso. Amén. Amén. Mi hermano, ¿usted también quería decir algo? Amén. Yo creo que el propósito de la oración es, como decía todos los hermanos, concuerdo con todos ellos, es tener una conversación íntima con el Señor. Es cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le expresamos todo lo que sentimos en lo bueno y en lo malo, porque no solamente en lo bueno, sino que también cuando hay aflicción o cuando hay contentamiento, hay gozo en nuestro corazón, podemos expresarle al Señor en nuestra intimidad. Por eso que la palabra del Señor dice, pero cuando tú ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y en lo secreto, ¿cierto? Conversa con el Señor, cuéntale todas tus penas, tus quebrantos, y Él, esa conexión íntima con el Señor, creo que es la oración más precisa. Amén, amén. Todos nuestros hermanos y hermanas han contestado bien. La hermana también quiere hablar, ya la última, la hermana Mónica. Es un bonus. Bendiciones, mis hermanos. Bueno, para mí personalmente la oración es reconocer mi necesidad ante Él primeramente. Amén. Y pasar tiempo con Él, conocerle más. Porque uno, ¿cómo conoce a una persona? Pasando tiempo, si uno lo ve una vez al mes, 2 veces al mes, ¿cierto? Pero si nosotros pasamos tiempo con el Señor, podemos conocerle y podemos conocer su voluntad y sus propósitos en nuestra vida. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Mónica. Todos ustedes hablaron de intimidad, hablar con Dios, pasar tiempo, reconocer la necesidad, y está sumamente bien, hermanos. Muy bien. Sí, sí. Pero hoy día el Señor nos va a enseñar también que si bien ustedes están muy bien con respecto a lo que indicaron, pero el Señor también nos va a setear también, de alguna manera nos va a calibrar el Señor también a través de esta oración del Padre Nuestro, nos calibra cómo debemos dirigirnos a Él, ¿ya? Más allá de hacer una oración quizás mecánica o metódica, porque
porque la oración del Padre Nuestro es una oración que uno lo puede aprendérselo de memoria, ¿cierto? Yo creo que muchos de nosotros lo tenemos adquirido desde niños. Es una oración tan simple que puede hacerlo un niño, pero también es tan profunda porque la enseñanza de cada palabra, cada versículo, es tan profunda que incluso usted puede hacer un estudio de muchas horas. Puede pasar meses estudiando esta oración. Y aún así va a estar en las faldas de la profundidad de la oración. Bien, bueno, algunas personas, ¿cuál es el propósito de la oración? Aquí un poco hay una pequeña definición que me gustó mucho. Dice, el propósito supremo de la oración es amar, conocer y sobre todo glorificar a Dios a través de una relación íntima y personal con Él. Amar, conocer y glorificar. Glorificar. Esa palabra también es sumamente importante. A través de una relación íntima y personal. Porque muchas personas piensan que la oración es un medio para pedir cosas a Dios, ¿cierto? O para obtener respuesta o incluso sanidades o milagros, lo cual está muy bien también, porque sin lugar a dudas todos nosotros hemos orado al Señor por algún milagro, alguna sanidad, ya sea propia, de algún familiar, de un hijo, ¿cierto? O de un conocido. Otros piensan que también es un momento de desahogo personal. Yo creo que de alguna manera todos también nos hemos desahogado también en la presencia del Señor, le hemos dicho nuestras frustraciones, nuestras angustias, nuestras penas, ¿cierto? Y hay otros que dicen, bueno, cuando ya he intentado todo lo humanamente posible, ahora lo único que nos queda es orar. ¿Lo has escuchado? Como si fuera la última. Y para el cristiano no debería ser la última opción, sino que debería ser la primera, como dicen nuestros hermanos. Pero me gustó esta definición porque habla de amar a Dios. Fíjese que el amar a Dios es algo que al cristiano lo mueve a tener esa relación personal. No lo ve como una especie de carga. La oración no debería ser una carga donde usted dice, es que tengo que levantarme a las 5 de la mañana porque tengo que orar. No, no debería ser, sino que debería nacer del amor que sentimos para con Dios. Ahora, conocer a Dios es algo sumamente importante, porque cuando conocemos a Dios, cuando amamos a Dios, el Señor hace algo tan maravilloso que comienza a cambiarnos a nosotros mismos y glorificar a Dios. Y aquí, este fue un tema que cuando yo estudié esto, hace meses atrás me confrontó mucho, porque uno generalmente va a pedirle al Señor, ¿cierto? Pero ¿cuántos nos detenemos en glorificar, ensalzar el nombre del Señor Todopoderoso? Bueno, Jesús, el Señor, dice en Juan 17:3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjese que la vida eterna no empieza allá en el cielo, empieza aquí en la tierra. Del momento en que usted se convirtió al Señor, usted conoce a Cristo, desde ese momento comienza para usted la vida eterna, hermano. Esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Y cómo conocemos al Señor? Una de las formas, buscando al Señor en oración. Eso generalmente suena como extraño, ¿cierto? Porque la gente en general está acostumbrada a vivir tan egocéntricamente, preocupado por sí mismo, ¿cierto? Más que estar preocupados por la gloria de Dios o conocer a Dios. Está más preocupado para que Dios le resuelva las cosas. Pero en conocer, en tener una relación íntima, muchas veces las personas no están preocupadas en eso. Ahora, Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre, porque hay que pedir al Señor, también el Señor nos pide que tenemos que pedir al Señor. Dice,
en mi nombre lo haré. ¿Y cuál es el propósito de que Dios conteste la oración? Para que el Padre sea glorificado en Jesucristo. Ese es el propósito. No para darnos en el gustito a nosotros, sino que no. El propósito de cada oración respondida, amado hermano, amada hermana, que el Señor le contesta a usted y a mí, es glorificar al Padre en su Hijo Jesucristo. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco el bosquejo, como una especie de diagrama, hermanos, donde el Padre Nuestro lo vamos a dividir en dos grandes secciones. La primera de ellas va a tratar, en primer lugar, nos vamos a centrar en la gloria de Dios. Por eso que la oración del Padre Nuestro comienza centrado en la gloria de Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Se da cuenta que está centrado en Dios, no está centrado en nosotros? Nosotros generalmente empezamos al revés, con la parte de la necesidad del hombre, la tratamos de la dos a la primera. ¿O no? A todos nos ha pasado. Esto fue algo que a mí me revolucionó, porque yo generalmente ponía la oración segunda en el primer lugar, y eso no nos enseña esta oración. Porque primero está centrada en la gloria de Dios, y eso lo vamos a ver en los versículos 9 al 10, y posteriormente que una vez que ya hemos calibrado nuestro corazón en buscar la gloria de Dios, a partir de ahí, en segundo lugar, podemos pedir por las necesidades nuestras. Y ahí donde el Señor nos dice que pidamos por el pan diario, por el perdón de nuestros pecados y por la protección del mal y la tentación. Entonces, lo que vamos a empezar a ver la gloria de Dios. ¿Cómo pedir al Señor por la gloria de Dios? Y en la primera de ellas vamos a hablar acerca de la paternidad. En la siguiente diapositiva, mi hermana. Vamos a hablar acerca de la paternidad de Dios. Dice la palabra, es Padre nuestro, ¿cierto? Esa es la primera parte de la oración. Y cuando nosotros decimos Padre nuestro, hablamos justamente de la paternidad de Dios, de ver a Dios como Padre. Esto es algo sumamente tremendo, hermano. Porque aquí el creyente está en una relación filial con el Padre. El creyente cuando se entrega a Cristo, porque esto viene a través de la relación personal, a través de esa vez que nosotros nos entregamos a Cristo. En ese momento, dice la palabra de Dios, que más a todos los que le recibieron, ¿cierto? A los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Antes éramos criaturas solamente. Ahora que conocemos a Jesucristo, nos hemos entregado a Él, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Por lo tanto, ahora vemos a Dios como nuestro Padre, hermanos, como nuestro Padre. Y para muchas personas yo sé que ver a Dios como Padre es un poco difícil, especialmente cuando una persona no tuvo un padre presente, cuando tiene un padre ausente. Hay muchas personas como que no se les mete en la cabeza porque oye, pero tú me dices ver a Dios como Padre, pero yo no tuve un padre. No sé qué es lo que es tener un padre. Pero lo hermoso del Evangelio es que ahora el Señor nos enseña a ver no una paternidad distorsionada como la que tenemos nosotros aquí en la tierra, sino que una paternidad sublime, gloriosa y eterna que podemos tener a través de nuestro Padre Celestial que te ama con amor eterno. Hermano, y esto es algo maravilloso porque incluso, hermano, la paternidad, que usted quizás recuerda a su padre, a su madre como alguien maravilloso, ¿cierto? Fíjese que aún la mejor paternidad que tengamos en la tierra es el pálido reflejo
de la paternidad que encontramos en nuestro Padre Celestial, que es un Dios santo, es una paternidad santa, ¿cierto? Es una paternidad perfecta, es una paternidad inmutable, o sea que su amor por ti, hermano o por hermana, no cambia, no varía. No es porque si usted se porta mejor o peor o que compara con su hermano, no. Esa es una paternidad donde el amor de Dios es inmutable, es eterna, fiel y amorosa. Mira qué tremendo. Pero esto solamente es para quienes pasan a ser parte de la familia de Dios. ¿Se da cuenta? La oración del Padre Nuestro, hermano, no es para todos. Es para los que son parte de la familia de Dios, para los que han nacido de nuevo, para los que han creído en Jesucristo. Porque ahí el creyente ve y se relaciona ahora en una relación filial con el Señor. Por lo tanto, Dios es la fuente de toda paternidad. No es una versión mejorada de paternidad, no, sino que es la fuente suprema de paternidad. La siguiente diapositiva, lo vamos a pasar rápido. Yo este estudio, hermano, lo hicimos casi por 4 meses más o menos, una vez, como en 13 sesiones aproximadamente. Pero vamos a tratar de pasarlo rápido porque sabemos que acá el tiempo es como que uno hace un resumen nomás. Vamos a hablar acerca de la santidad del nombre de Dios. Fíjese que el nombre, el significado del nombre es algo sumamente más allá de llamar a una persona por su nombre, sino que revela parte del carácter. ¿Sí? Del carácter de la persona. Por ejemplo, yo tengo algunos nombres acá. No sé. Ana significa llena de gracia. Flor, símbolo de belleza, vida y delicadeza. Pablo significa pequeño o humilde. Isaac, ¿dónde está el hermano Isaac? Significa risa. Y uno ve al hermano ahí, es bueno para la talla. Uno lo ve calladito, pero es muy bueno para la talla. Elena significa antorcha. Antorcha, o resplandeciente, o luz brillante. Juan significa Dios es misericordioso. Y bueno, Felipe, el hermano Felipe no está, significa amigo de los caballos. Jorge significa trabajador de la tierra o agricultor. Alejandra significa protectora de los hombres o defensora. Mira. La voy a contratar como mi guardaespaldas. Y así, Isabel significa Dios es abundancia o promesa de Dios o consagrada a Dios también. Pero se da cuenta, hermanos, que cuando el Señor nos conoce a todos por nuestro nombre, el Señor conoce también el carácter que ha puesto a nosotros. Y, amados hermanos, es tan importante que nosotros conozcamos también el nombre de Dios en las diferentes facetas que es el Señor. Por ejemplo, cuando el Señor contesta una oración que usted, hermano, hermana, o responde por una sanidad que usted le pedía al Señor, quisiera, y el Señor obra milagrosamente, usted entiende ahí que Jehová es Elohim, Dios poderoso, creador, hermano. O cuando usted se humilla delante del Señor, cuando reconoce su pecado, se humilla, entiende que el Señor está por sobre usted y entiende ahí que Dios es Adonai, el Señor. O cuando usted está pasando por una dificultad económica, un proceso difícil ahí, económico quizás, que le falta, hermano, y de repente ve que en forma milagrosa el Señor le responde, y usted ahí entiende que Dios es Jireh, Jehová proveerá. Y así, cuando el Señor la sana, ¿cierto?
¿A cuánto el médico no daba salud para usted? ¿A cuánto el Señor ha librado de la muerte? Ahí usted conoce que es Jehová Rafa. El Señor sana. O cuando usted está en una dificultad, en un aprieto tan grande que dice, no, es que estoy perdiendo, yo ya no doy más. Y el Señor lo saca en victoria. Ahí para usted es Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Y así, hermano, Jehová Shalom, cuando usted necesita paz. Cuando no puede dormir por los problemas que vienen en la noche. Y usted le pide al Señor, Señor, dame tu paz. Ahí entiende que parte del carácter de Dios es lo que dice ahí, Jehová Shalom. El Señor es paz. O Jehová Roí, el Señor es mi pastor. Hermanos, oiga, estudiar los nombres de Dios daría para una clase completa y ni siquiera podríamos terminar. Pero por eso dice el Señor, santificado es tu nombre. Y todos esos nombres, que es una lista quizás no es extensiva, entender que el nombre de Dios es santo por todas las cosas revela que nosotros estamos entendiendo cuál es el carácter de Dios, cuáles son los atributos de Dios. Y eso es sumamente importante para nosotros como creyentes. Entender el carácter de Dios. Porque hablábamos recién, al comienzo de la enseñanza, nuestros hermanos decían, conocer a Dios. ¿Cómo conozco a Dios? A través de sus atributos, a través de su carácter, a través de que cuando Dios contesta en oración y nos llama el Shaddai, Jireh, Jehová Rafa, Él responde a través de esas facetas de su nombre. No es como el mundo, ¿se da cuenta? Que el mundo en forma despectiva e insolente llama al Señor, no el flaco de arriba. Quizá algunos de nosotros también lo dijo, en nuestra ignorancia. Pero el nombre de Dios es santo, es glorioso, es supremo, es perfecto. Por lo tanto, debemos dirigirnos al Señor con reverencia. Eso es sumamente importante, hermano. Yo creo que esto es algo que a veces se pierde. Porque las personas no entienden cuál es el carácter de Dios. Y por otro lado, hermanos, también el entender cuáles son los nombres de Dios, de alguna manera es querer que el nombre de Dios sea glorificado más que nosotros mismos. Que el nombre de Dios sea magnificado más que el mío. Como decía Juan el Bautista, decía, que Él crezca y que yo mengüe. Amén. Venga tu reino. Cuando oramos al Señor, que el Señor venga a tu reino, le estamos pidiendo al Señor que el reino de Dios comience a venir en primer lugar en nuestras vidas. Hay áreas de nuestro corazón, amados hermanos, que no están rendidas todavía al reinado completo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, se da cuenta que el Señor comienza a calibrar esta oración que nosotros hacemos. Santificado sea tu nombre, eres nuestro Padre. Ahora quiero que tu reino se establezca en primer lugar en mi vida, el reino de Cristo, en nuestras vidas, nuestros corazones. Porque el Señor está calibrando nuestra vida de oración a través de este Padre nuestro. Porque después que nosotros entendamos todo esto maravilloso, nosotros podemos recién orar para que Dios cumpla su voluntad. Por tanto, cuando nosotros decimos venga el reino, estamos diciendo al reino redentor de Cristo que baje en primer lugar, en primera instancia, en nuestro corazón. Este es un reino espiritual. Los judíos todavía están esperando un Mesías guerrero, ¿cierto? Que se manifieste el reino de Cristo. Pero Cristo vino hace ya más de 2000 años atrás. Y Él está reinando hoy en la vida de su iglesia. Romanos 14,
capítulo 14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. ¿Se da cuenta que es un reino espiritual? Por lo tanto, para nosotros como creyentes, la expansión del reino de Dios es algo que primeramente comienza a expandirse en nuestra vida, en nuestra alma. ¿Para qué? Para que después nosotros podamos expandir el reino de Dios hacia los demás. En Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es a donde nosotros tenemos que apuntar. No es que yo sea, por ejemplo, igual al hermano tanto o al profeta tanto, no sé. Es que seamos tendientes a llegar hasta la plenitud de Cristo. A eso tenemos que apuntar todos, hermanos. Y en eso consiste que el reino de Dios abarque nuestras almas, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentidos, nuestros afectos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10 dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos ahora del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Claro que hay ciertas áreas, hermanos, que todavía pertenecen a ese viejo hombre, esa vieja mujer que están ahí. Es como, yo lo veía como una especie de una gran casa. Y usted le dice, Señor, ningún problema, paséate por aquí, por las piezas, por el comedor, por la cocina. Pero hay un cuarto pequeño. Siempre hay un cuarto pequeño, ¿cierto? En el cual uno tiene la llave. A ver, acá no, Señor, no te metas por acá. Es que está sucio, está cochino, está inmundo. Pero el Señor le dice a usted y a mí, dame esa llave, porque yo también quiero reinar ahí. Que el Señor nos ayude a todos, bendito sea su nombre. Pero también oramos, amados hermanos, para que no solamente el reino de Dios venga a nuestras vidas, sino que también venga a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros padres, ¿cierto? Para que venga el reino de Dios y se expanda en todo lugar, hermano. Y es por eso que nuestros hermanos y hermanas que están domingo tras domingo salen a evangelizar. Quizás algunos lo hacen a través de otra forma, ahí hay tratados, ¿cierto? Para que el reino de Dios, el reino de Cristo se expanda. Así como usted un día, el Señor lo tocó, producto de otro hermano o de otra persona, instrumento de Dios, que el Señor le tocó a usted para que volviera sus ojos a Cristo, el Señor. Y ahora vemos, fíjese que todavía estamos aquí en la primera parte, donde estamos centrados en la gloria de Dios. Ahora vamos a la parte, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nuevamente, ¿en quién debemos pensar para que Dios haga su voluntad? Y ahí hay algunas pequeñas cosas. Me gustó esa imagen porque es una imagen donde uno tiene una gran agenda, ¿cierto? Una agenda pequeñita y que generalmente le pide al Señor que la bendiga. Señor, bendice mis planes. Pero ahí hay un hombre que pone todos sus planes a los pies de Cristo. ¿Y qué pone? Su vida, en primer lugar, su familia, su cónyuge, sus hijos, su trabajo. Y esa es la voluntad del Señor, amados hermanos. Que nosotros en primera instancia pongamos todos nuestros planes a los pies de Cristo. En primera de Tesalonicenses 4:3, uno encuentra cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Usted se ha hecho esa pregunta, Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál será la voluntad? ¿Seré pastor? ¿Seré evangelista? ¿Apóstol? No, apóstol no hay, ya no hay. Iré a las misiones. Pero fíjese que no hay que ir muy lejos para buscar la voluntad de Dios.
En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. La santificación de cada uno de nosotros. Buscar la santificación. Fíjese, hermano, cuántas oraciones hoy le piden al Señor o le pedimos al Señor que nos ayude a ser más santos. Santifica más mi vida, Señor. Generalmente le pedimos que bendiga nuestros planes. Que el Señor nos ayude. Así que, amados hermanos, sigamos. El pan nuestro de cada día, que hay la marraqueta. Me encanta la marraqueta. ¿A usted le gusta la marraqueta? Esas calentitas, ¿sí? Sí. Especialmente cuando gana el Colo-Colo el día lunes. Llego a la casa. Oye, la marraqueta está más crujiente. Nada. Lutero decía que el pan, me encanta esta frase de Lutero a mí, simbolizaba todo lo necesario para la preservación de la vida. El alimento, por un lado, ¿cierto? El cuerpo sano. También tenemos que pedirle al Señor que ayude a nuestro cuerpo, ¿cierto? Incluso el buen tiempo que podamos tener. Nuestra casa, nuestro hogar, por aquellos que piden por una esposa. O por sus hijos. O un buen gobierno y por la paz. Fíjense que a partir de aquí, luego que ya hemos orado para que Dios se magnifique, para que Dios se glorifique, para que Dios sea exaltado, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que se haga la voluntad del Señor, para que el reino de Dios se establezca en primer lugar en mi vida y en los que me rodean. A partir de aquí podemos pedir por nuestras necesidades. ¿Qué le parece? Nosotros generalmente ponemos al revés, ¿cierto? A partir de aquí, el Señor nos dice, ahora, a partir de aquí, Roberto, puedes comenzar a orar por tus necesidades. Porque ya entendiste que la gloria de Dios es lo principal. Que el nombre de Dios es lo que hay que exaltar. Que lo que hay que buscar en primer lugar es la voluntad de Dios. A partir de aquí, ya que está calibrado tu corazón, puedes orar por tus necesidades cotidianas. Qué glorioso esto. Yo, de verdad que es algo que encontré, primero, impactante para mi vida, porque yo, de verdad que pensaba al revés, como todo, yo creo. Directo al grano, Señor. Señor, necesito esto. Señor, ayúdame acá. No es malo, hermano. No es malo, porque hay veces que uno, como Pedro, ¿cierto? Ayúdame, Señor, me estoy hundiendo. ¿Cierto? Pero el Señor conoce. Pero también nuestras oraciones, hermano. No siempre vamos a estar en aprieto o hundiéndonos como Pedro, ¿cierto? Pero cuando nuestras oraciones son intencionadas, deberían ser de esta forma, como nos enseña Cristo. Entonces, hermanos, el Señor ahora nos enseña a pedir por nuestras necesidades básicas y también emocionales. Y fíjese que el Señor Jesús, el Señor es la fuente final de todo bien, incluyendo el trabajo que usted y yo tenemos. El Señor se lo dio. El Señor se lo dio. Usted puede ser el ingeniero o la ingeniera que se sacó un 7 en la universidad, hermano. Puede ser una persona brillante intelectualmente. Pero si el Señor no te quiere dar el trabajo, no te lo da. Si el Señor quiere que tú barras el piso, allá te va a hacer barrerle el Señor el piso. Porque Dios es el que, definitivamente, el que proviene todas las demás bendiciones, amados hermanos. Por lo tanto, si el Señor te ha llevado a algún lugar, amén, Señor. ¿Quieres tratar mi vida? Gloria a Dios. Enséñame a depender de tu voluntad. El Señor lo va a bendecir sin lugar a dudas.
Pero primero tenía que trabajar como el barro, ¿cierto? Transformarnos, lijar esas perezas que hay en nosotros de orgullo y altivez. Ay, hermano, cuando uno sale de la universidad a veces piensa que se la sabe todo, hermano. Uno cae en eso. Y el Señor a uno tiene que humillarlo. Tiene que hacerlo pasar por dificultades. Tiene que enseñarle a andar con los zapatos rotos. Contentarse con lo que hay nomás. Un pancito con mantequilla. Con la pamperita. Hermano, ¿por qué? Porque Dios trabaja en nosotros, en nuestras vidas. Tiene que trabajar en nuestra alma. ¿De qué le sirve al Señor una persona orgullosa, altiva, tenerlo en un puesto de gerencia? Hoy día hay mucho de eso. Pero el Señor está más interesado en crear el carácter de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas, en nuestras almas. Esa es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Reflejar a Cristo. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ¿qué es lo primordial? La gloria de Dios. No mis planes, no sus planes. Es la gloria de Dios. Y para poder darle la gloria a Dios, uno tiene que humillarse. Un pastor siempre me decía a mí, hermano Roberto, usted cuando el Señor lo bendiga más, usted tiene que ser como el junco. ¿Te ha visto el junco? Mientras más crece, más se inclina. ¿Cierto? Bendito, yo lo encontré tan hermoso. Entonces el Señor aquí nos enseña ahora a pedir por las necesidades presentes, entendiendo y sabiendo que el Señor es la fuente final de todas las cosas. Es glorioso el Señor, a mí me encanta entender esto. Y hay veces que le digo, Señor, me costó tanto. Me costó tanto. Todavía recuerdo el primer auto que me compré, era un Suzuki Baleno del año 2001. Bonito, pero tuve que venderlo porque por la deuda. Después tuve otro, me endeudé más, me compré uno mejor. Un Chevrolet Optra, me acuerdo. No me acuerdo de qué año. Era bonito el auto, me gustaba. Tuve que venderlo también por la deuda. Y el Señor me dijo, toma, aquí tenés tu próximo auto. Un Nissan del año 82. Sunny, claro. 82. Nadie se quería subir en mi auto, hermano. Nadie, a los jóvenes, yo trabajaba en esos tiempos con los jóvenes. Y hermano le decía, vamos a ir a predicar a tal parte. Todos los hermanos como moscas tiraban allá a los tremendos autos de los hermanos. Y yo, me iba solo. Ah, pero había un jovencito que me decía, hermano Roberto, yo voy a ir con usted. Bendito Dios. Ese auto no tenía ni siquiera para tocar la bocina, hermano. No tenía, parece que te llegaba hasta tercera, no tenía cuarta. Y yo que era bueno para correr, hermano, y para echarle la foca a los migreros de repente. ¿Sabe que el Señor trató mi vida? ¿Sabe que hasta el día de hoy ha sido el auto que más he querido? Porque el Señor ahí me enseñó a tratar mi corazón, mi alma, a no sentirme vanaglorioso. Porque sé que en cualquier momento el Señor puede hacer así y se van. Fíjese que extrañamente el Señor nos enseña a orar por las necesidades presentes, no por las futuras. ¿Se ha dado cuenta? Dice, danos el pan nuestro de cada día. No dice el pan nuestro de mañana, sino del día. ¿Sabe por qué? Porque eso radica en que nosotros podamos depender. La dependencia del Señor, la dependencia diaria. Fíjese que el maná, el Señor, cuando lo entregaba al pueblo de Israel, era todos los días. ¿Y qué pasaba si una persona se ponía más vivo y lo guardaba? Se echaba a perder, justamente. El Señor le estaba enseñando al pueblo de Israel que la dependencia es diaria con el Señor y que no
debería afanarse por el día de mañana. Y uno está acostumbrado a afanarse, ¿cierto? Señor, ¿qué voy a comer el día de mañana? ¿Qué tengo que pagar esta cuenta? Señor, aquí, acá, allá. Y vive atormentado. Y el Señor nos dice, a través de la oración del Padre nuestro, que la provisión de Dios es diaria. Y que tenemos que aprender a confiar en la provisión futura que nos va a dar el Señor. No sé cómo, pero el Señor lo va a hacer. ¿O no lo ha hecho el Señor con usted? Amén. ¿Cuántas veces, hermano, usted no tenía nada para comer? Había una olla vacía en su casa. Y de repente usted le decía, Señor, ya no sé qué más darle a los niños. Y sentía ahí que golpeaban en la puerta. ¿Le pasó alguna vez? Y venía un hermano, una hermana. El Señor me mandó. Esto es para usted. Gloria al Señor. Qué glorioso el Señor ahí, preocupado de usted y de mí. Qué bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos, el creyente no debe estar preocupado, o no debería estar preocupado por las necesidades futuras. ¿Cierto? Mateo 6:32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe. El Señor conoce de lo que usted y yo tenemos necesidad. Puede ser una necesidad física, económica e incluso emocional. Y el Señor está dispuesto a suplirla. Solo tenemos que confiar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿cuál debería ser la preocupación del cristiano? La principal preocupación del cristiano. ¿No deberían ser las añadiduras, cierto? Debería ser la principal. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a venir por añadidura de las manos de nuestro Padre. Si no creemos eso, hacemos a Dios mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Por lo tanto, el Señor quiere ayudarnos a que aprendamos a vivir el hoy. La siguiente, antes que pase, se nos fue el tiempo. Perdona nuestras deudas. Hermano, ¿qué es lo que es una deuda? Es una obligación pendiente. Algo que se tiene que pagar, ¿cierto? Es como cuando a usted le cobran la tarjeta a la CMR, ¿cierto? Es una deuda legal que usted adquiere con otra persona. Pero fíjese que el Señor aquí habla de que ve a nuestros pecados como deudas que adquirimos hacia con Él. Cada pecado que cometemos, cada palabra ociosa que sale de nuestra boca, cada maldición, cada mentira, cada robo, cada mirada lujuriosa, cada maldad que hacemos con nuestro prójimo, es una deuda a la gloria y a la santidad de Dios. Es una deuda. Y cada uno de nosotros habíamos estado con una deuda infinita para con Dios. Todos llegamos con una deuda infinita. Todos. Por nuestros pecados. Que no podíamos pagarlos. Pero vino alguien que dijo, yo me hago a cargo del pecado de Roberto, de Flor, de Juan, de Pablo, de Pedro, de Isabel, de José, de todos. Jesucristo el Señor. El Señor se hizo cargo de esa deuda infinita al llevar en la cruz del Calvario su pecado y el mío. Él se encargó.
Él pagó, Él sufrió. Él pagó con esa preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, pagando esa deuda infinita que teníamos con el Señor. Y nos dio su perdón. Amados, ese es el perdón legal que cada uno de nosotros ha recibido a través de Cristo el Señor. Es el perdón eterno, legal y definitivo que recibimos al momento de nuestra salvación. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que hubiésemos recibido al momento, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese perdón, hermanos, tan glorioso y tan sublime, no es el perdón que se refiere el Padre Nuestro, la siguiente diapositiva, sino que se refiere al perdón relacional, al perdón horizontal que tenemos con nuestras esposas, usted con su hijo, con su hija, al que cometemos diariamente. Hermanos, se refiere a ese perdón que necesitamos cuando hemos pecado delante de la presencia del Señor, ya sea con alguna palabra ociosa que hemos dicho, o una palabra quizás que no la pensamos, y llegamos, la tiramos nomás a nuestro cónyuge. Pero que cuando vamos a orar, ahí nos causan el problema. Porque como que se ha quebrado esa relación íntima que hablábamos recién, nuestros hermanos, ¿cierto?, con el Señor. Y es el perdón que necesita, cada hijo necesita de su padre, mantener esa comunión. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros tenemos que pedirle el perdón al Señor. Así que ahora, como nos vamos a ir un poco más ejecutivos, vamos a seguir con las otras, porque me quedan 3 minutos. Por eso yo le digo que esto es un brief, no se ve en muchas otras sesiones, pero bueno. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermano, acá es reconocer delante de la presencia del Señor que somos débiles, que somos faltos, que necesitamos de la gracia del Señor para vivir nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana no se vive por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la gracia del Señor, ¿para qué? Para vencer la tentación, para vencer las pruebas. Hermanos, así como dice Santiago 1:14, dice, cada uno es tentado por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, usted y yo le pedimos al Señor por nuestras tentaciones, por lo que usted y yo sabemos que somos débiles. El Señor nos enseña que tenemos que pedirle por eso también. Hay muchas batallas que se pierden porque no le pedimos al Señor que nos fortalezca en nuestra debilidad. Amén, aprender a reconocer al Señor porque hay personas que esconden esto, como que dicen, no, yo no tengo este pecado, yo no tengo lo que le pasa al hermano, no me pasa a mí. Pero no, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor. El Señor. Y finalmente, como conclusión, hice un pequeño diagrama ahí. Bueno, no lo hice yo, lo hizo, le pedí ayuda ahí a ChatGPT. La oración del Padre Nuestro, hermanos, en primera instancia hablamos acerca de ver a Dios como nuestro Padre, hablando acerca de esa relación filial entre padre e hijo, que también va asociado a nuestra vida de devocional, familiar también. Santificamos el nombre del Señor, dando a entender que tenemos esa relación con la deidad
y el carácter de Dios. Eso nos da reverencia. Y finalmente decimos, venga tu reino, haciendo esa relación soberana de lealtad para con el reino de Dios. Le pedimos que haga Él su voluntad y no la nuestra, en una especie de sumisión. Oramos, en segundo lugar, por las necesidades nuestras, ya sea por el pan nuestro de cada día, para mostrar al Señor que dependemos de Él. Le pedimos perdón por nuestros pecados, confesando nuestros pecados al Señor. Y le pedimos al Señor que no nos meta en tentación, declarando con humildad todo aquello que nos hace débil. Y el tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Eso es para que usted haga un estudio personal. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor. Padre, siempre es corto el tiempo para aprender de tu palabra. Pero yo sé que tu Espíritu Santo, Señor, se mueve en cada corazón. Y en esta hora, Señor, te pido que tú cada día, cada momento, nos enseñes a orar como tú quieres, Señor, enfocados en tu gloria, Señor, y después, en segundo lugar, en nuestras necesidades. Gracias por tus hijos, Señor, que han estado aquí en este lugar. Bendícelos, Señor, en gran manera, y que tu gloria, Señor, se manifieste en cada uno de ellos, Señor. Y lo que yo no he podido expresar con mis torpes palabras, sea usted, Señor, entregándole con su Espíritu Santo a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la ofrenda. Texto creo que hoy día parece que no hay.